Hola, bienvenidos sean a este video. Bien, es 31 de octubre, lo cual significa unas cuantas cosas. Feliz Halloween, feliz cumpleaños Twitch, y también toca un especial, que no va mucho con la temática de esta festividad, pero no tenía otra cosa para hoy. Bien, ya me conocen. Cuando hablo de alguna saga de videojuegos, suelo hablar también de alguna adaptación que tenga. En este caso, Ryusei no Rockman, la adaptación animada de Mega Man Star Force. Se estrenó en 2006 y posee 2 temporadas, la primera con 55 episodios y la segunda con 21. Fue hecho por el estudio Sebek, los mismos que hicieron el anime de Battle Network. Tienen su historia con Capcom, al animar cinemáticas de juegos de Mega Man. Lo dije antes, he visto casi ninguna serie hecha por Sebek, solo las de Mega Man y Zoids. Love Hina, Shaman King, etc. no las he visto. Antes de empezar, les aviso que voy a spoilear toda la serie, al igual que la trama de Star Force 1 y 2, para que les quede claro. Y también voy a dividir el video en 2 partes, una para cada temporada. Partamos con lo visual. La primera temporada del show no se ve muy bien. O sea, en cuanto a las secuencias de animación está bien, pero mi problema es la falta de detalle en la ilustración. Los personajes no tienen sombras, por lo que el dibujo se ve muy plano. A veces dibujan sombras cuando quieren enfocar una luz, pero rara vez ocurre. Al parecer Sebek tuvo poco presupuesto en ese momento, por lo que tuvieron que hacer lo que pudieron. Otro ejemplo son las pantimedias de Luna. Les quitaron detalle para poder facilitar la animación. Tampoco soy fan de los colores, se ve algo apagado. Prefiero el estilo más colorido del arte oficial de los juegos. Las peleas son ok, hay harto ataque, flash, personaje recibe golpe. El anime de Battle Network no tenía animación estupenda y de hecho decayó con el tiempo, pero en sus inicios se veía mejor. Y para qué comparar el anime de Star Force con otras series del mismo año. Visualmente no está a la altura. El soundtrack pues me gusta mucho el primer opening, es algo corto pero muy memorable. El segundo es ok para mí, prefiero el primero. ¿Y los endings? ¿Cuáles endings? El anime de Star Force tuvo el mismo formato que el de la última temporada de Battle Network. Cada capítulo solo dura 10 minutos, por si no quedó claro que no tenían plata. El resto del soundtrack que suena en el show me gusta. Creo es el mismo compositor del anime de Battle Network. Sin embargo, no es tan bueno. Pese a todos los problemas que tengo con NT Warrior, su música era lo más consistentemente pulido de ese show. El de Star Force es muy bueno, pero su predecesor en ese aspecto le gana en mi opinión. Otra cosa que no sabía es que la primera mitad de la temporada 1 tiene doblaje al inglés. Y por lo que vi no posee censuras estúpidas como las que hizo Viz Media con NT Warrior. Menos mal. Pasemos a la escritura. La primera temporada es básicamente una reinterpretación de la historia del juego. O sea, es similar pero con varios cambios. Unos para mejor, otros para peor, y otros que me pregunto por qué chucha existen. Por ejemplo, Cygnus es el primer alien en causar un desastre, no Taurus. Es diferente solo para hacer algo diferente. Otro cambio de ese estilo es que los sabios AM guiaron a Omega Six a la Tierra, en lugar de llegar siendo atraído por las ondas cerebrales de Geo, siendo similares a las de su padre. No estoy diciendo que esto sea malo, solo que el cambio no afecta de forma significativa la historia en general, como otros cambios que el show sí tiene. Los cambios para mal, por desgracia, siento son la mayoría. Ejemplo, Luna quiere traer de vuelta a Geo a la escuela para darse prestigio y estatus a sí misma. A ver, en el juego tampoco le importaba Geo al inicio, pero ahí Luna lo hacía porque era su deber como presidente de la clase y por su actitud perfeccionista. En la serie se siente como alguien más egoísta por eso mismo. Aparte, en el juego, ok, Luna le miente a Geo para engañarlo, lo siguen a su casa, pero en la serie derechamente llegan a lo físico. Bot taclea y forcejea con Geo para llevarlo a clases. Eso ya es cruzar la línea y los deja como personajes molestos. Incluso mencionan lo de su padre.
En el juego se deja ambiguo, si mal no recuerdo, si saben lo que le pasó al padre de Geo. Aquí lo saben, y pareciera que les importa una mierda, dejándolos aún más como personas sin empatía. Y ahora que estoy con ellos, no me creo por un segundo que Geo seas amigo de ellos. Claro, él va con ellos a algunas partes, están en la misma clase, pero repito que el juego lo hizo mejor, al ver cómo Geo pensaba en la idea de ir a clases y los conoce mejor. En la serie Omega Six le hincha las weas a Geo al punto de ir a la escuela. Es como si la serie quisiera evadir adrede el desarrollo de personaje del juego. Bot no se fusiona con Taurus por sentirse débil y tener miedo que Luna rompa su banda hermano con él. Taurus lo posee casi por accidente. El señor Shepard, ¿se acuerdan de su conflicto como profesor en la escuela? ¡Al diablo eso! Se topa con Libra de forma random y este hace cambio de onda con él. Luna, creo le debo una disculpa a su versión de Star Force 2. Esta es la peor versión del personaje que he visto. El conflicto que tuvo con sus padres, adiós. Ella ayudando a Geo de buena manera para que vaya a la escuela, Omega Six es quien termina haciendo eso. En la serie lo único que hace es menospreciar a Geo, volverse loca por Mega Man y sentir celos de Hard Note. Podrían removerla de la serie y cambia casi nada. Al menos en Star Force 2, Luna ayuda a Geo cuando se siente culpable de no haber protegido al resto, y tiene ese buen diálogo con Zack. Sonia, weón, esto es quizás lo que más me molesta. En resumidas cuentas, esta chica no es Sonia Strom. No solo no se hace mención de la muerte de su madre, no solo el conflicto con su manager es simplificado, no teniendo el mismo peso que en el juego, pero su amistad con Geo es simplificada. Solo se hablan de verdad casi al final de la temporada. ¿Qué pasó con el bonito momento donde Sonia le cuenta sus problemas a Geo y al fin él logra conectar con alguien más y decide formar una banda hermano con ella? ¡Al diablo eso! Gracias Sebek por remover mi parte favorita del juego. Incluso cambiaron la personalidad del personaje. Es más enojona e impulsiva. Es Sonia Strom en nombre solamente. Todo esto afecta a Geo también, porque su desarrollo dependía de todo lo que dije antes. Por esa razón en la serie ni se acerca a su versión del juego. Miren, sé que estoy sonando muy negativo aquí, y quizás alguien diga en los comentarios, pero tú antes decías que te gustaba que las adaptaciones hicieran algo diferente al juego. Pero esta no es la forma de hacerlo. La mayoría de cambios aquí son para hacer la historia peor. ¿No me molestaría si hicieran algo más diferente? Tengo muchísimos problemas con el anime de Battle Network, pero al menos desde el minuto 1 hacía cosas muy diferentes para distinguirse de los juegos. El anime de Star Force, pese a sus cambios, sigue la misma historia del juego. Por eso me molesta todo lo que dije antes. Al menos al inicio de la serie, con el paso del tiempo empieza a distanciarse más del material original de hecho, y es cuando me empezó a gustar más la serie, especialmente en su segunda temporada, pero me estoy adelantando. Antes de terminar este punto, debo mencionar otros cambios de los que no soy fan, como cuando Geo obtiene el Power Up. En el juego debe pasar una prueba para obtener ese poder, y luego lo despierta al querer ayudar a alguien. En la serie los tres sabios le salvan el pellejo en el momento justo y le dan el Power Up, actuando más como un Deus Ex Machina aquí. La banda hermano también aquí no es algo que existe en la serie, sino hasta casi el final de la temporada 1, donde es capaz de cambiar los sentimientos de otros. ¿Eh? Eso es lo que hace. Cambió la forma de pensar de Omega Six y el Rey FM. En el juego esto se manejó de mejor manera. Otro problema es que el mundo no se siente muy verosímil. Ejemplo es cuando atacan la ciudad. Los aliens FM crean un desastre, destruyen edificios, hay gente corriendo en pánico, luego Mega Man los detiene, y en el capítulo siguiente está todo ok otra vez. ¿Esto era un problema en NT Warrior también? La gente al menos aquí habla de Mega Man, pero de los otros aliens que los atacaron dicen casi nada.
todo está reconstruido de un día para otro, salvo por una escena si mal no recuerdo, esto no es buena escritura. Aún en un show para niños debe existir calidad en la historia. Sonic X hizo esto bien. Cuando termina el arco que adapta Adventure 1, la ciudad sufre graves daños. ¿Y qué pasa en el siguiente episodio? Están reparando los daños causados por Perfect Chaos. No me gusta Sonic X, pero esto es algo que esa serie hizo mejor, y también fue hecha para niños. Bien, pasemos a lo bueno para no sonar tan negativo. Gemini y Pat son los antagonistas principales de hecho, hacen más cosas y aparecen desde mucho antes. Le cambiaron el backstory a Pat, lo cual hace que no tenga sentido el que se divida en dos al transformarse, por no poseer doble personalidad. Pero estoy ok con esto. Es inferior al juego, sí, pero es una reinterpretación del personaje que no está mal de hecho. La historia de Tom es prácticamente igual a la del juego, aunque minimizan algo el tema de la traición de su ex jefe, pero pasa mucho más tiempo poseído por Cygnus, y le añade tensión extra a ese conflicto. Otro caso es que Geo posee una actitud más heroica en la serie, o sea, comienza intentando salvar a personas en peligro por un tren, aún sin poder transformarse. Es cierto que en los juegos él posee un desarrollo al volverse cada vez más y más valiente, pero comenzar de esta forma de hecho sí es un cambio que no está mal. Siguiente, a mitad de la temporada, Omega Six y Geo tienen un conflicto que funciona muy bien. Geo se entera que Mega estuvo en la estación espacial de su padre y podría ser el responsable de su muerte. Encuentro estúpido que Omega Six no le contara la verdad de inmediato. Entiendo la actitud que tiene, pero si me acusan falsamente de asesinar a alguien, lo primero que voy a hacer es contar mi versión de la historia. En fin, es un conflicto que tiene sentido que ocurra y está bien hecho salvo por lo mencionado anteriormente. También, los jefes que eran opcionales en el juego pasan a ser villanos principales también, no está mal. Hablando de ellos, son la mejor parte de la temporada. Los aliens FM, salvo por excepciones, eran fácilmente los peores personajes de Star Force 1, al ser soldados unidimensionales. Aquí en la serie no son destruidos al ser vencidos a la primera, se retiran, lo cual hace que eventualmente todos estén en la Tierra y se agrupen para lograr su objetivo. Esto fuerza a los personajes a interactuar entre ellos, teniendo dinámicas de personajes y más caracterización. Discuten entre ellos, deben estudiar el comportamiento humano, incluso deben trabajar para poder comer. Son seres hechos de ondas electromagnéticas, ¿necesitan comida? Hay paralelismos graciosos, como Pyuka siendo la mandona enojona del grupo, al igual que Luna. Taurus es el fuerte con poco cerebro, como Bot. Esto no solo es chistoso, pero terminan dándole personalidades a los aliens. También en la segunda mitad de la temporada es cuando la serie empieza a volverse más episódica, sin seguir la trama del juego. Aquí los aliens intentan hacer algo para reactivar Andrómeda y Geo los detiene. O pasan otras cosas, como Libra volviéndose el anfitrión de un show de TV, o Pyuka enojándose con Cáncer por robar el dinero que ahorró, Wolf volviéndose mascota de una chica temporalmente. Es raro, cierto, pero debido a que los aliens FM aquí son más divertidos de ver, termina siendo entretenido de hecho. Es la mejor parte de la serie. De acuerdo, vamos a la recta final. El Rey FM decide detener el ataque a la Tierra, por influencia de la banda hermano. No sé cómo chucha funciona eso. Y Gemini quiere seguir con su plan de reactivar Andrómeda. En el juego, él ya era un hijo de puta al acabar con Opyuka por considerarla inútil. Pero aquí acaba con todos sus compañeros a sangre fría para usar su energía para Andrómeda. Sin duda, aquí posee una actitud aún más villanesca. El clímax no está mal, pero sí es apresurado. Por ejemplo, el tema de que Omega Six sea un alien AM en lugar de FM, la resolución de Pat, el que Luna y el resto se enteren de la identidad de Mega Man, todo eso eran cosas que pasaban antes de ir al nivel final en el juego.
Todo esto ocurre prácticamente en el episodio final de la serie, y les recuerdo que solo duran 10 minutos cada uno. La serie tiene que resolver todo eso, más su propia trama, en ese corto periodo de tiempo. Creo se entiende mi punto. Y esa es la primera temporada del anime de Star Force. En mi opinión parte algo mal y se vuelve más ok con el tiempo. Es una adaptación rara, al tratar de seguir el juego, pero metiendo cambios en su mayoría para hacer el guión peor. Y en su segunda mitad hace más cosas únicas y para mejor. Dice bastante que lo que más disfruté aquí son los episodios de relleno que no tenían mucho que ver con el juego. Ok, comencemos con la segunda temporada. Empieza de inmediato explicando a los Mu. Dark Phantom y Yeti Blizzard aparecen, pero no como aliados, sino cada uno está en su propio bando, intentando robar las Oparts. Además, Lady Vega empieza como una falsa aliada. De esta wea hablaba antes. Toma elementos de Star Force 2, pero hace su propia historia desde el principio. Así debió comenzar la temporada anterior. Lady Vega le pide a Geo que busque las otras Oparts, por lo que el resto de la serie es viajar por el mundo buscándolas. No hay mucho progreso a nivel trama salvo por pequeñas ocasiones. Oh, genial, apareció este weón. Oh, espera. Aquí Rogue es un guardián en lugar de un edgelord antipático y ataca a Geo porque no quiere que las tres Oparts se junten, porque eso puede liberar a Lemu. Ah, ¿quién lo diría? Existe una versión de Rogue que no detesto. Aquí es un personaje más decente. Y también la animación mejora aquí. De partida dibujan sombras, así que el dibujo se ve más detallado. Pero además las coreografías de batalla son mejores. No es sorprendente o algo, pero sí es una mejora al punto de verse ok ahora el show. Hyde tuvo cambios también. Aquí no es alguien obsesionado con la ópera, es un pintor frustrado que hace piezas perturbadoras. Eso está bien para mí. Al ser diferente del juego, no posee varios de sus problemas, pero tampoco posee sus cosas buenas. El conflicto de Geo de si es capaz de ser un héroe, el desarrollo de Zack, el bonito reencuentro de Geo y Sonia, por lo que están medio a la par en ese aspecto. La serie sigue con problemas de la temporada anterior de hecho, como Sonia siendo no Sonia Strong, Luna siendo una tsundere molesta que hace nada. De hecho, Bot y Zack tampoco hacen algo, ni siquiera poseen mucho tiempo en pantalla, podrían ser removidos y cambia casi nada. Al menos en la temporada anterior, eran poseídos por los aliens FM, teniendo algo de propósito. No hay mucho que decir aquí, debido a su fórmula episódica y lo corta que es, así que vamos a la recta final. Hyde y Yeti consiguen las Oparts, y ahora hay una batalla entre ellos y Mega Man, por quien obtiene las tres. Hyde descubre que Geo es Mega Man y secuestra a su madre, porque Luna y el resto lo dicen en público con él cerca. La única wea que hacen en la serie y es algo estúpido. ¿No que Geo supuestamente es su amigo? Aunque aquí no me lo creo porque su amistad no se desarrolló que digamos. Entonces, ¿no deberían comentar ese secreto importante en público? ¿No creen? Debido a que la situación está difícil, Lady Vega y Hollow deciden revelar que son malos y obtienen las Oparts. Lo cual hace que me pregunte el por qué no hicieron eso en primer lugar, tomando en cuenta lo casi invencible que es Hollow aquí. No te explican el por qué Vega quiere revivir a Lemu. En el juego, pese a que tenía problemas con el personaje y se pudo revelar de mejor manera, al menos te decían su backstory y por qué hizo todo. Aquí sabemos nada. Terminando la temporada, Geo adquiere las tres Oparts obteniendo todas las transformaciones. Única vez en el show que las vemos, sin contar el opening, Geo solo tiene el poder Zerker durante casi toda la temporada. Supongo que fue por su cancelación y tuvieron que terminar rápido. Geo vence a Hollow y con ayuda de Hardnote y Rogue mantienen encerrado a Lemu. Y todo acaba con un concierto de Sonia. Y con los aliens FM reviviendo ¿por qué?
¿Ah? Como sea. Y esa es la temporada 2. No está mal, de hecho. No es estupenda, pero sí mejoran unos cuantos aspectos, siendo decente, creo yo. ¿Y la temporada 3? No hay. Nunca adaptaron Star Force 3. Supongo por mal rating del show o bajas ventas de los juegos. No estoy seguro. ¿Qué pienso de la serie en general? No creo pueda describirla mejor. No estoy de acuerdo con la gente que dice que es una buena adaptación. Tiene problemas, bastantes, pero aún así hace suficientes cosas bien para ser aceptable, creo yo. De hecho, creo que es mejor que Anti-Warrior. El anime de Battle Network no solo tenía momentos súper absurdos, como tener viajes en el tiempo, un virus gato del tamaño de Godzilla, vehículos actuando como animales, dimensiones paralelas. A ver, sí, en el anime de Star Force Mu está en otra dimensión, silencio, pero en Anti-Warrior era mucha más cantidad y aún más absurdo. Ese show estaba fumado, pero mi mayor problema era el tono. Esa serie buscaba ser más seria y algo dark en momentos, y no resultaba. No solo por su mal guión, pero además es difícil tomarte en serio algo en el anime de Battle Network, al tener escenas como los Netnavis volviéndose furros por un virus gato gigante. Por eso, sus mejores temporadas eran las menos serias. Y el anime de Star Force hace eso, busca la gran mayoría del tiempo solo entretener, más que otra cosa. Lo cual está bien, sigue siendo un show para niños. Pero aún así pudo ser mejor. Recomiendo la serie, pues si bien creo no es mala, no se pierden de mucho si deciden no verla. Recomiendo más los juegos. Hablando de los juegos, el siguiente video lo más probable es que al fin sea la reseña de Mega Man Star Force 3. Eso sería todo por ahora. Si vieron el anime de Mega Man Star Force, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.